Enigma Ficción presenta Fragmentos del crepúsculo. Prólogo. En la fría superficie de la Luna, la colonia Nova Esperanza se alza como un oasis de metal y tecnología en el vacío espacial. A través de sus ventanales reforzados, la Tierra brilla a lo lejos, una esfera azul en la oscuridad del cosmos. Los edificios de Nova Esperanza, con su diseño geométrico preciso y cubiertos por una capa protectora, reflejan la luz solar en destellos plateados. Conectados por pasarelas y túneles, los edificios albergan laboratorios, áreas recreativas y jardines interiores que contrastan con el paisaje árido exterior. Dentro de la colonia, el ambiente es moderno y eficiente, con corredores iluminados por una luz cálida que simula la luz terrestre. Los habitantes, vestidos con trajes de protección, llevan a cabo sus tareas en una rutina diaria. En uno de los laboratorios, un grupo de científicos examina datos preocupantes de un monitor gigante, detectando una fluctuación en el campo gravitacional que provoca un sutil temblor en la colonia. El comandante de Nova Esperanza, desde su oficina privada, observa la Tierra y reflexiona sobre el peligro inminente. A medida que el temblor aumenta, se pregunta cuánto tiempo les queda antes de que el equilibrio de su frágil mundo se desmorone. El cielo estrellado observa indiferente la lucha por la supervivencia en la colonia, mientras sus habitantes se preparan para enfrentar una crisis que amenaza con destruir todo lo que han construido. Capítulo 1. La última frontera. La colonia lunar, bautizada con el nombre de Nova Esperanza, se extendía sobre la superficie grisácea de la Luna como una colcha de parches metálicos y módulos interconectados. Las torres de comunicaciones se alzaban como gigantes de acero, mientras las sombras de los cráteres rodeaban el campamento humano con una quietud ominosa. A través de los ventanales de vidrio reforzado de la sala de control, los colonos observaban la vastedad del vacío espacial y la inmensidad de la Tierra a lo lejos, una esfera azul suspendida en la negrura infinita. El doctor Marcus Reinhardt, el principal ingeniero de la Nova Esperanza, revisaba los últimos datos de los sensores sísmicos que cubrían la superficie lunar. La semana pasada, había registrado una serie de lecturas inusuales que los expertos intentaban descifrar sin éxito. Ahora, un nuevo patrón emergía en los gráficos, pequeñas fluctuaciones en la actividad sísmica, demasiado sutiles para ser entendidas en su totalidad, pero claramente presentes. ¿Otra anomalía?, preguntó la joven analista, Emilia Vargas, acercándose al monitor con una mezcla de curiosidad y preocupación. Marcus asintió lentamente, sus ojos fijos en los datos que parpadeaban en la pantalla. Parece que la actividad está aumentando. No es mucho, pero algo no está bien. Las luces parpadeantes de los paneles de control creaban un ambiente surrealista. El silencio dentro del módulo era interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. La mayoría de los colonos dormían en sus camas en la otra sección del complejo, ajenos a los problemas que se gestaban en las profundidades de su frágil hogar. Emilia revisó los gráficos con atención. Los sismos que hemos registrado son mínimos, pero los patrones son consistentes. Si esto sigue así, podríamos enfrentar problemas mayores. Marcus frunció el ceño. Ya hemos terminado la fase de estabilización del núcleo lunar, y este tipo de fluctuaciones no deberían ocurrir. La teoría detrás de la colina lunar era sólida, o al menos así lo creíamos. De repente, una alarma suave comenzó a sonar en el fondo, un tono incesante que parecía arrastrar con él una sensación de urgencia. ¿Qué es eso?, preguntó Emilia, mirando a Marcus con los ojos muy abiertos. Marcus revisó rápidamente los sistemas de alerta. Es una señal de advertencia de las grietas sísmicas. Los sensores están detectando algo que podría estar relacionado con una desestabilización interna. Emilia se adelantó, apuntando a una pantalla secundaria. Mira esto. Hay una lectura que no había visto antes, algo se está rompiendo, pero es demasiado sutil para hacer una grieta a simple vista. El monitor mostró una serie de líneas caóticas que se entrelazaban, formando un patrón intrincado y desconcertante. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peligro era evidente, pero las causas permanecían en la oscuridad. Necesitamos avisar al director del proyecto, de inmediato, dijo Marcus con determinación. Esto podría ser el principio de algo mucho más grande. Emilia asintió, dirigiéndose hacia el comunicador central mientras Marcus seguía examinando los datos. Pero mientras su mente analizaba los posibles escenarios de crisis, no podía evitar una creciente sensación de inquietud. De repente, una sacudida leve hizo temblar las paredes del módulo.
Marcus y Emilia se miraron alarmados. ¿Eso fue un temblor?, preguntó Emilia, su voz temblando ligeramente. Marcus asintió lentamente, el rostro grave. Sí, y no es algo que deberíamos ignorar. Las sacudidas se volvieron más frecuentes, las luces comenzaron a parpadear de manera errática, y el sistema de soporte vital empezó a emitir pitidos alarmantes. La calma de la noche lunar se había roto, y la sombra de una amenaza inminente comenzó a deslizarse sobre la colonia. Capítulo 2. El corazón del caos. La sala de comunicaciones de Nova Esperanza estaba un caos total. Los monitores de pantalla, normalmente ordenados y tranquilos, ahora mostraban pantallas estáticas y errores imprevistos. Las luces de emergencia iluminaban los rostros tensos de Marcus y Emilia, creando una atmósfera de desesperación y urgencia. «Estamos perdiendo la señal», gritó Emilia, su voz quebrada por el pánico mientras intentaba ajustar los controles del sistema de comunicación. «No hay forma de contactar con la Tierra». Marcus estaba junto a ella, intentando sincronizar las frecuencias de emergencia con la esperanza de restablecer algún tipo de conexión. Cada vibración más intensa en el suelo parecía hacer que el equipo de comunicación fallara aún más. «Debemos concentrarnos en nuestra evacuación», dijo Marcus, aunque su tono era grave. «Los módulos de escape son nuestra única opción ahora». Emilia asintió, su rostro reflejaba la mezcla de terror y determinación. «Vamos, entonces. Debemos ir a la estación de emergencias antes de que sea demasiado tarde». Mientras se dirigían hacia la estación de emergencias, el módulo se sacudió violentamente. El suelo temblaba con una intensidad cada vez mayor, y el estruendoso retumbar de las grietas resonaba en el pasillo. Las luces de emergencia parpadeaban, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes metálicas. «Esto está empeorando rápido», dijo Emilia, tropezando ligeramente con el suelo inestable. Marcus la agarró del brazo, ayudándola a mantener el equilibrio. «No tenemos mucho tiempo. La estabilidad del módulo está en riesgo, y las grietas se están extendiendo más rápido de lo que podemos reparar». Mientras avanzaban a través del laberinto de pasillos, podían ver cómo la estructura de la colonia se desmoronaba a su alrededor. Las grietas se extendían como venas oscuras en las paredes, y el suelo crujía bajo sus pies. La imagen de la luna fracturándose y el vacío del espacio más allá de las ventanas se sentían como una sentencia de muerte. «¿Qué vamos a hacer si no podemos reparar los módulos?», preguntó Emilia, su voz temblando. Marcus respiró hondo, intentando mantener la calma. «Si no podemos reparar los módulos, solo tenemos una opción: buscar refugio en uno de los compartimentos de emergencia más estables y esperar a que llegue ayuda. Pero con las comunicaciones fallidas, esa posibilidad es casi nula». Al llegar a la estación de emergencias, la escena era aún más caótica de lo que habían imaginado. Los módulos de escape estaban parcialmente dañados, algunos con paneles rotos y cables colgando. Los colonos que ya se encontraban allí estaban en un estado de pánico, tratando de reparar los vehículos de emergencia mientras la luna continuaba su desintegración. «¡Ayúdenos!», gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. «Necesitamos arreglar estos módulos antes de que sea demasiado tarde». Marcus y Emilia se dirigieron al panel de control de los módulos de escape, donde los sistemas mostraban una serie de errores y fallos. Las luces de emergencia parpadeaban, reflejando la urgencia de la situación. «Voy a intentar hacer funcionar uno de los módulos», dijo Marcus, con una determinación forzada. «Emilia, busca las herramientas de reparación y asegúrate de que los colonos estén listos para entrar en los módulos». Emilia asintió, corriendo hacia un estante desordenado lleno de herramientas y equipos de emergencia. La desesperación de los colonos era palpable, y la atmósfera estaba cargada de miedo y caos. Los módulos estaban llenos de pasajeros nerviosos, esperando ansiosos mientras los técnicos de emergencia intentaban arreglar los vehículos. Mientras tanto, Marcus se puso a trabajar en el panel de control, sus manos moviéndose rápidamente entre botones y palancas mientras intentaba reparar los sistemas dañados. La tensión en el aire era casi tangible, y el suelo seguía temblando con una intensidad creciente. «¡Rápido, Emilia!», gritó Marcus, mientras los módulos de escape comenzaban a mostrar signos de actividad. «Necesitamos que todos entren ahora mismo». Emilia volvió con las herramientas, entregándolas a Marcus mientras ayudaba a guiar a los colonos hacia los módulos de escape. La desesperación en sus ojos era evidente, y el miedo de no poder escapar estaba presente en cada rostro. Las grietas se extendían más, y el retumbar del colapso lunar resonaba en cada rincón de la estación de emergencias.
El suelo se volvía cada vez más inestable, y las luces de emergencia parpadeaban con una intensidad que parecía anunciar el final inminente. Vamos, todos a bordo, ordenó Marcus, intentando mantener el orden mientras los colonos entraban en los módulos de escape. Mientras los últimos colonos se apresuraban a entrar, el suelo crujía bajo sus pies y las grietas se extendían aún más. La situación era desesperada, y cada segundo contaba mientras intentaban salir de la estación antes de que colapsara por completo. El módulo de escape estaba listo para despegar, pero aún quedaba una última tarea: asegurar que todos los colonos estuvieran a salvo dentro. Marcus y Emilia miraron una última vez a la luna, observando cómo la superficie lunar se fracturaba y desmoronaba en una serie de explosiones y temblores. «Entren rápido», gritó Marcus, mientras ayudaba a los últimos colonos a subir al módulo. Finalmente, con el módulo lleno y preparado para despegar, Marcus y Emilia se prepararon para entrar también. La luna continuaba su fractura imparable, y el tiempo se estaba acabando. «Vamos, Emilia», dijo Marcus, con una mezcla de determinación y desesperación. «Es nuestro turno». Ambos entraron en el módulo de escape, cerrando las puertas detrás de ellos. El módulo comenzó a elevarse lentamente desde la superficie lunar, alejándose del caos que se desataba a su alrededor. Capítulo 3. Viaje al vacío. Dentro del módulo de escape, el silencio era casi tan abrumador como el caos que dejaban atrás. El espacio exterior era un océano oscuro salpicado por las estrellas, mientras los fragmentos de la luna comenzaban a separarse y desmoronarse a la vista de los colonos. El doctor Marcus Reinhardt y Emilia Vargas observaban desde una de las ventanas del módulo, con la inmensidad del vacío espacial extendiéndose frente a ellos. «¿Crees que haya alguna posibilidad de que la Tierra esté a salvo?», preguntó Emilia, su voz apenas un susurro sobre el suave zumbido de los sistemas del módulo. Marcus miró las pantallas de control que mostraban los fragmentos lunares y la trayectoria de los escombros. «No lo sé, los cálculos eran teóricos, basados en simulaciones. Pero si los fragmentos están en una trayectoria de colisión, el impacto podría ser devastador». Las imágenes de los fragmentos de la luna en su pantalla eran espectaculares y aterradoras. Grandes masas de roca se desprendían, algunas se dirigían hacia la Tierra, otras permanecían en órbita, atrapadas en una danza destructiva. El módulo de escape se alejaba lentamente, pero la vista de la luna fracturada era un constante recordatorio de la catástrofe que estaban presenciando. Emilia se acercó a una de las ventanas, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba cómo la superficie lunar se rompía en pedazos. «Esto es terrible. ¿Qué pasará con la gente en la Tierra? ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?». Marcus se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro con un gesto reconfortante, aunque su propia preocupación era evidente. «Nuestro primer deber es asegurarnos de que estemos a salvo. El módulo de escape está diseñado para sobrevivir el viaje de regreso, pero nuestras opciones de comunicación con la Tierra siguen fallando». De repente, el módulo se sacudió ligeramente, una vibración casi imperceptible que hizo que los colonos se miraran entre sí con nerviosismo. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los colonos, su voz temblando. «Estamos experimentando turbulencias en el campo gravitacional», explicó Marcus, intentando sonar calmado mientras revisaba los sistemas de navegación. «La inestabilidad de la luna puede estar afectando nuestra trayectoria». El pánico comenzó a crecer entre los colonos. Se aferraban a sus asientos, sus miradas fijas en los fragmentos de la luna que aún podían ver a través de las ventanas. La realidad de su situación era cada vez más aterradora. «¿Podemos hacer algo para evitar que los fragmentos colisionen con la Tierra?», preguntó un colono, su voz cargada de desesperación. Marcus sacudió la cabeza lentamente. «No tenemos las herramientas ni la tecnología para desviar esos fragmentos. Lo mejor que podemos hacer es intentar volver a la Tierra y prepararnos para lo que venga». Emilia miró a Marcus con una mezcla de preocupación y esperanza. «¿Cómo vamos a sobrevivir cuando lleguemos allí? ¿Cómo nos vamos a preparar para un desastre de esta magnitud?». Marcus suspiró, mirando hacia el infinito espacio. «No tenemos respuestas claras en este momento. Lo único que sabemos es que debemos hacer todo lo posible para ayudar a la humanidad cuando lleguemos a la Tierra». El módulo continuó su viaje a través del espacio, alejándose de los fragmentos lunares y dirigiéndose hacia la Tierra. Las horas pasaron lentamente, cada minuto sintiéndose como una eternidad mientras los colonos esperaban el impacto inminente. El módulo estaba lleno de un silencio tenso, roto solo por los sonidos ocasionales de los sistemas de soporte vital.
En el horizonte, la Tierra comenzaba a hacerse más grande, un recordatorio de la vida que había estado a punto de perderse en la catástrofe lunar. La inmensidad del espacio parecía infinita, y la esperanza de un futuro seguro era una luz débil en medio de la oscuridad. ¿Estamos cerca de la Tierra?, preguntó un colono, mirando por la ventana con ojos ansiosos. Marcus revisó los datos de navegación. Sí, estamos en la fase final del viaje. Estimamos llegar a la Tierra en unas pocas horas, pero el impacto de los fragmentos ya debe estar ocurriendo. No podemos predecir con exactitud la magnitud del desastre. Emilia se acercó a uno de los monitores, observando los datos de impacto y las trayectorias de los fragmentos. Parece que los fragmentos ya están entrando en la atmósfera de la Tierra. Los datos muestran que el impacto será inminente. Una ulide de tristeza y resignación se apoderó de los colonos. Sabían que su retorno a la Tierra no era una salvación, sino el comienzo de una nueva lucha por la supervivencia en un mundo que se estaba desmoronando. La vista de la Tierra se hizo más clara a medida que se acercaban, y las primeras señales de los estragos causados por los fragmentos lunares comenzaron a aparecer en los monitores. Las mareas se volvían cada vez más caóticas y los datos mostraban la formación de grandes tsunamis que arrasaban las costas del planeta. Miren, dijo Emilia, señalando a la pantalla. Los tsunamis ya están golpeando las costas. El rostro de Marcus se endureció al ver las olas gigantescas devorando las ciudades. La devastación ha comenzado. Nuestra prioridad ahora es contactar con los líderes en la Tierra, si es que aún hay algo a lo que podamos llegar. La imagen de la Tierra golpeada por los tsunamis era un reflejo del destino que se avecinaba. El caos y la destrucción eran evidentes, y el futuro parecía más sombrío que nunca. Capítulo 4. La llamarada del caos. El módulo de escape atravesaba la atmósfera terrestre con un rugido atronador, una fricción abrasadora envolviendo el casco mientras se precipitaba hacia la superficie. Dentro, el calor era casi insoportable, y las luces de emergencia parpadeaban en sincronía con las vibraciones del reingreso. Los colonos se aferraban a sus asientos, el miedo y la desesperación reflejados en sus rostros mientras observaban a través de las ventanas. «Estamos entrando en la atmósfera», anunció Marcus, su voz ahogada por el estruendo de las llamas en el exterior. «Aguanten fuerte, el aterrizaje será turbulento». Las ventanas del módulo mostraban un espectáculo aterrador. El cielo se veía como una olla hirviendo de nubes oscuras y naranjas, mientras las olas de tsunamis devastaban las costas, arrasando ciudades y paisajes con una fuerza imparable. Los datos en las pantallas mostraban las enormes olas que golpeaban la tierra, las ciudades inundadas y los destellos de incendios que surgían a lo largo de las costas. «Es peor de lo que imaginamos», gritó Emilia, señalando a la pantalla que mostraba el caos en la superficie. «Todo está en ruinas». Marcus asintió, su expresión grave mientras ajustaba los controles para guiar el módulo a través de la atmósfera. «Debemos aterrizar en un área segura, si es que todavía existe alguna». El módulo de escape descendía rápidamente, atravesando las capas densas de la atmósfera terrestre. La temperatura interna subía peligrosamente, y el aire en el módulo estaba cargado con el olor de la fricción térmica. Los colonos estaban en silencio, mirando por las ventanas con ojos llenos de tristeza y horror al ver cómo su hogar estaba siendo destruido. De repente, un fuerte sacudón hizo que el módulo tambaleara. Las luces de emergencia parpadearon violentamente y las alarmas de sistema comenzaron a sonar. «Estamos atravesando una corriente de aire turbulenta», exclamó Marcus, luchando por mantener el control del módulo mientras se enfrentaban a la furia de la atmósfera enrarecida. Emilia miraba a través de una ventana, su mirada fija en el horizonte donde se vislumbraban los escombros de una ciudad inundada. «Miren, ahí abajo. El centro de la ciudad está completamente devastado». La vista era sobrecogedora. Las olas de tsunamis habían arrasado las ciudades costeras, dejando solo ruinas y escombros a su paso. Los incendios se extendían por las áreas afectadas y el humo denso cubría el cielo, creando una capa grisácea sobre el paisaje devastado. «Vamos a aterrizar en una zona relativamente segura», dijo Marcus, intentando guiar el módulo hacia una región menos afectada por las olas y los incendios. El módulo descendió con una serie de sacudidas violentas, aterrizando en un campo abierto cerca de un pequeño bosque que parecía haber resistido parcialmente el desastre. El impacto fue fuerte, pero el módulo se detuvo, temblando en su aterrizaje final. «Estamos en tierra», anunció Marcus, intentando sonar aliviado a pesar de la tensión que sentía. «Desembarquen y busquen refugio. Necesitamos encontrar un lugar seguro y evaluar nuestra situación».
Los colonos salieron del módulo uno por uno, mirando alrededor con una mezcla de asombro y desolación. La escena ante ellos era una visión de la destrucción, con el suelo cubierto de escombros y el cielo oscurecido por el humo de los incendios. El paisaje parecía una imagen de post-apocalipsis, una vista de un mundo que se había ido al infierno en cuestión de horas. Emilia caminó hacia un grupo de árboles cercanos, buscando algo de sombra y protección contra el desastre que se desplegaba ante ellos. Aquí parece un lugar relativamente seguro para empezar a evaluar nuestras opciones. Los colonos se agruparon alrededor de Emilia y Marcus, sus miradas llenas de incertidumbre mientras comenzaban a montar un campamento improvisado entre los árboles. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó uno de los colonos, su voz cargada de angustia. Marcus miró a su alrededor, tomando una respiración profunda mientras evaluaba la situación. Nuestro objetivo ahora es sobrevivir y buscar una manera de contactar con cualquier sobreviviente en la Tierra. Necesitamos establecer un refugio seguro y reunir información sobre el estado del planeta. Emilia estaba revisando los equipos de emergencia que habían traído del módulo. Hay algunos suministros básicos aquí, pero no sabemos por cuánto tiempo nos alcanzarán. Necesitamos encontrar una fuente de alimentos y agua, y buscar posibles refugios cercanos. Mientras los colonos comenzaban a organizarse, la devastación a su alrededor era innegable. El cielo estaba lleno de nubes de humo y cenizas, y el suelo estaba empapado por las aguas de los tsunamis. La realidad de su situación se hacía cada vez más clara, habían llegado a una tierra herida, y su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a un nuevo mundo en ruinas. Marcus miró al cielo, donde los restos de los fragmentos lunares aún podían verse a lo lejos, flotando como un recordatorio cruel de la catástrofe que había comenzado. Nuestro primer paso es establecer contacto con cualquier fuente de ayuda, si es que existe alguna. Emilia asintió, mirando el horizonte con una mezcla de determinación y desesperación. Entonces debemos comenzar a buscar, antes de que la situación empeore aún más. Mientras el sol se ocultaba detrás de una capa de humo y nubes, la pequeña banda de sobrevivientes se preparaba para enfrentar una noche en un mundo devastado. El futuro de la humanidad era incierto, pero ellos estaban decididos a hacer todo lo posible para encontrar una esperanza en medio del caos. Capítulo 5. Amanecer del Nuevo Mundo. La oscuridad de la noche había envuelto a los sobrevivientes de Nova Esperanza, y el frío era una constante amenaza. El grupo había logrado improvisar un refugio temporal entre los árboles, utilizando los suministros disponibles del módulo de escape y cualquier recurso a su alcance. El cielo estaba cargado de nubes pesadas, y el humo de los incendios aún se cernía sobre el paisaje, creando un velo sombrío sobre la tierra devastada. Marcus se encontraba en la entrada del refugio, mirando hacia el horizonte con una mezcla de preocupación y resignación. La vasta extensión de destrucción ante él era un recordatorio constante de la magnitud del desastre que habían presenciado. ¿Cómo va la búsqueda de agua y comida?, preguntó Emilia, uniéndose a Marcus con un saco de provisiones. Emilia se sentó a su lado, su rostro iluminado por la débil luz de una linterna. Hemos encontrado algunas fuentes de agua cerca del río, pero la contaminación es un problema. No tenemos suficientes filtros para hacer el agua potable. Marcus asintió, mirando el mapa rudimentario que habían logrado improvisar. Tendremos que buscar más fuentes de agua y racionar lo que tenemos. Las reservas del módulo no durarán para siempre, y necesitamos encontrar una solución a largo plazo. El grupo de sobrevivientes se agrupaba alrededor de una pequeña fogata, utilizando los restos de equipo para cocinar algo de comida mientras conversaban en un tono bajo y preocupado. El silencio entre ellos era pesado, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el distante retumbar de las olas. No puedo creer que la Tierra haya cambiado tanto en tan poco tiempo, dijo uno de los colonos, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo vamos a reconstruir todo esto? Marcus miró las llamas danzantes, buscando palabras que pudieran ofrecer algo de consuelo. La verdad es que no tenemos todas las respuestas, pero tenemos que seguir adelante. La humanidad ha sobrevivido a muchas crisis antes, y esta no será diferente. Emilia se unió a la conversación, sus ojos reflejando la luz del fuego mientras pensaba en el futuro. Hay algo que debemos hacer, algo más que solo sobrevivir. Debemos encontrar una forma de contactar con otros sobrevivientes, si es que los hay. La humanidad aún tiene una oportunidad si podemos organizarnos. Marcus miró a Emilia con una expresión de esperanza renovada. Sí, es un buen punto. Empezaremos a buscar señales de vida y a investigar las áreas cercanas para encontrar a otros que puedan haber sobrevivido.
La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las nubes grises y el humo, iluminando el paisaje devastado con una luz fría y desoladora. El sol se levantaba lentamente sobre un mundo cambiado, su luz revelando el alcance de la destrucción que se había desatado durante la noche. Miren, dijo Emilia, señalando hacia el horizonte. La luz del sol parece ofrecer una pequeña esperanza en medio de la devastación. Marcus observó el amanecer con una expresión pensativa. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo para la humanidad. Aunque el mundo que conocíamos ha sido arrasado, todavía tenemos la oportunidad de construir algo nuevo. El grupo se levantó y comenzó a prepararse para el nuevo día, recogiendo sus pertenencias y preparándose para la búsqueda de recursos. La devastación de la tierra estaba por todas partes, pero entre las ruinas había un atisbo de esperanza, una posibilidad de encontrar un camino hacia el futuro. Nos enfrentamos a un desafío monumental, dijo Marcus, mirando a los sobrevivientes, pero tenemos que intentarlo. La humanidad ha sobrevivido a muchas pruebas, y esta no debe ser la excepción. Emilia asintió con determinación. Empezaremos por explorar los alrededores, buscar señales de vida y planear nuestro próximo movimiento. No estamos solos en esto, y debemos mantener viva la esperanza. El grupo se dirigió hacia el exterior, saliendo de su refugio improvisado para enfrentarse a un nuevo día en un mundo devastado. Cada paso que daban era un recordatorio de la tragedia que habían presenciado, pero también una promesa de que podrían encontrar una manera de reconstruir. Mientras se adentraban en el paisaje desolado, el sol brillaba débilmente a través del humo, su luz insuficiente pero constante. La tierra estaba herida, pero la humanidad aún tenía la capacidad de luchar por un futuro mejor. Epílogo. El último pensamiento. Mientras Marcus y Emilia avanzaban, los restos de la luna aún podían verse en el cielo, fragmentos flotando en el espacio como un sombrío recordatorio de la catástrofe que había asolado el mundo. La imagen era a la vez majestuosa y desoladora, grandes trozos de roca lunar orbitaban lentamente, su silueta recortada contra el vasto telón estrellado. La luz del sol que apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte iluminaba esos fragmentos, creando destellos intermitentes que reflejaban el desdén del destino. Emilia levantó la vista hacia el cielo, sus ojos llenos de tristeza al ver los escombros lunares. Cada fragmento en el cielo es un símbolo de lo que perdimos, un recuerdo de un mundo que ya no existe. Marcus caminó a su lado, observando el panorama con una mezcla de reflexión y dolor. Sí, pero también es un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. La luna, que siempre ha sido nuestra guía y nuestro referente, ahora es un testimonio de nuestra ambición desmedida. El viento helado del amanecer barría el paisaje devastado, arrastrando con él las cenizas de los incendios y el polvo de los tsunamis. La frialdad del aire contrastaba con el calor de las llamas que aún consumían las ruinas a lo lejos, creando una atmósfera que parecía a medio camino entre el apocalipsis y el renacimiento. Emilia sintió una punzada de frío, no solo por el clima, sino por la fría realidad de su situación. ¿Crees que habrá alguna manera de reconstruir lo que hemos perdido? ¿De que esta nueva era que comenzamos sea diferente a la anterior? Marcus detuvo su marcha por un momento, mirando el horizonte. La verdad es que no tenemos garantías. Lo que podemos hacer ahora es aprender de nuestros errores, buscar formas de adaptarnos, y sobre todo, mantener viva la esperanza. La historia de la humanidad siempre ha sido una serie de intentos por superar los desafíos, por encontrar nuevas oportunidades en medio de la adversidad. A medida que avanzaban, el paisaje se desplegaba ante ellos con una crueldad sutil. Las aguas de los tsunamis habían dejado tras de sí un rastro de destrucción, y las ciudades costeras estaban sumidas en ruinas. Los edificios desmoronados y las calles desiertas eran testigos mudos de la magnitud del desastre. Sin embargo, entre las ruinas había señales de vida, pequeños brotes verdes en los campos devastados, aves que comenzaban a regresar, y la presencia tenue de la naturaleza intentando reclamar lo que el hombre había perdido. Mira, dijo Emilia, señalando un rincón del bosque donde un pequeño grupo de animales se había congregado alrededor de un charco de agua. La vida sigue encontrando un camino, incluso en medio de esta destrucción. Marcus observó a los animales con una expresión pensativa. Es verdad, la vida es increíblemente resiliente. Tal vez nosotros también lo seamos, si podemos encontrar una manera de adaptarnos a este nuevo mundo. La conversación se desvió hacia planes y estrategias. Emilia empezó a pensar en las posibilidades mientras se adentraban en el bosque, buscando un lugar que pudiera ofrecerles protección temporal y recursos para sobrevivir.
Deberíamos dividir nuestras tareas, sugirió Emilia. Un grupo debería continuar explorando en busca de recursos, mientras otro empieza a organizar el refugio y establece una comunicación básica. Si encontramos alguna señal de vida, debemos estar listos para establecer contacto. Marcus asintió, tomando un mapa improvisado de los alrededores. Eso suena razonable. Dividir el trabajo nos permitirá ser más eficientes. También necesitamos asegurarnos de que los recursos que encontramos sean duraderos y seguros para nuestra supervivencia. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de renovación, una promesa de nuevos comienzos escondida entre las sombras de la destrucción. La luz del sol, aunque débil, era una señal de que el ciclo de la vida continuaba, incluso después del caos. A medida que se adentraban en el bosque, una sensación de determinación se asentó en sus corazones. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de dificultades, pero también era una oportunidad para construir un futuro mejor. El dolor por lo perdido era profundo, pero no podía sofocar la chispa de esperanza que había surgido en medio del desastre. El futuro es incierto, dijo Marcus, mirando a Emilia con una expresión resoluta, pero debemos enfrentar este nuevo mundo con coraje y con la determinación de hacer que el sacrificio de tantos no haya sido en vano. Nuestra misión es asegurarnos de que la humanidad tenga una segunda oportunidad, una oportunidad para aprender y crecer. Emilia miró a su alrededor, observando el panorama desolador con un sentido renovado de propósito. Así lo haremos. Este amanecer es el inicio de una nueva era, una era que comenzamos a construir desde las cenizas del pasado. Lo que hagamos ahora determinará el futuro de nuestra especie. Mientras avanzaban, el sol ascendía lentamente en el cielo, iluminando el paisaje con un brillo tenue pero constante. La luz del amanecer era el símbolo de una nueva esperanza, un comienzo para una humanidad que debía aprender a adaptarse, a luchar y a reconstruir en un mundo devastado. El futuro era un lienzo en blanco, esperando ser escrito con las historias de aquellos que sobrevivieron. La tragedia de la luna se convertía en una lección profunda, y la esperanza de un nuevo comienzo se alzaba como un faro en medio de la oscuridad. Con cada paso, Marcus y Emilia dejaban atrás las ruinas de un mundo antiguo, abriendo el camino hacia una nueva era para la humanidad. El amanecer era el primer capítulo de ese futuro incierto, y la determinación de los sobrevivientes era la pluma con la que escribirían su historia. Gracias a todos nuestros nuevos suscriptores y a cada persona que contribuye al crecimiento de Enigma Ficción. Cada uno de ustedes hace que historias como Fragmentos del Crepúsculo cobren vida. Para aquellos que aún no se han suscrito, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Su apoyo, al suscribirse, compartir nuestras historias y dar like, significa el mundo para nosotros. Juntos, podemos seguir explorando los límites de la ficción y descubrir nuevos enigmas por resolver. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros.